Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. ¿Cómo nos duele Venezuela? Pero no ahora, desde siempre y desde luego particularmente desde que estaba el presidente Chávez se cambió el modelo económico, político y social y después la sucesión del presidente Maduro. Y vamos a tener el gusto de conversar con Gaby Arellano. Ella es del Táchira, es muy joven, es madre soltera, tiene un hijo, desde luego está en Caracas y ella está viviendo, pues como todo el pueblo venezolano, no obstante la demagogia del presidente Maduro y del régimen, un auténtico infierno. Y también al profesor Ronald Rodríguez, quien es politólogo, integrante del equipo de investigación sobre Venezuela, todo lo que ocurre desde hace 6 años, ha sido profesor universitario y es experto en la materia. Gaby, cuéntenos cómo se vive hoy en Venezuela. Bueno, saludos al pueblo armado de Colombia. Siempre ha estado muy atento a toda la realidad que vive Venezuela y de la crisis que cada instante se agudiza más mientras está el señor Nicolás Maduro Moros en el Poder Ejecutivo, ¿no? Comienza una semana donde va a ser el norte, es la gran movilización que vamos a tener los venezolanos al entregar casi 2.500.000 firmas que se recogieron en pocas horas para activar la salida del mecanismo constitucional como lo es el referendo revocatorio, que comienza una semana con muchos obstáculos y lamentablemente con unas declaraciones del presidente que en vez de buscar la concordia, la reconciliación, lo que busca es más la confrontación de los poderes y la confrontación de una cúpula del gobierno contra el pueblo venezolano. Y bueno, lo que depara es la salida y que entre más insulta el señor Nicolás Maduro, entre más arremete, entre más pisotea la Constitución, menos días le quedan en el poder central de Venezuela. Pero la gran pregunta, Gaby, diputada, es Maduro con las fuerzas militares en su favor y no obstante la cantidad de medidas absurdas que ha venido tomando, como por ejemplo en las últimas horas decretó un alza en los salarios del 30% para tratar de bajar la ira de la gente con respecto a la inflación. La inflación en este momento se calcula por parte de organismos internacionales, uno lo ubica en el 200, el 300, el 500%, es la más alta del mundo. ¿Hasta dónde el presidente Maduro va a respetar ese proceso y la entrega de las firmas al Consejo Electoral de Venezuela, que ya se sabe está en manos, bajo el control del Ejecutivo, y que podría retrasar su reconocimiento varias semanas y desde luego en el Tribunal Supremo habrá muchas dificultades y se dice que si acaso en noviembre o en diciembre del presente año pudiera llevarse a cabo ese referendo revocatorio, si es que realmente llegamos hasta allá. ¿Usted cree que vamos a llegar hasta allá? Para nosotros no es ninguna sorpresa toda la todos los actos que comete el señor Nicolás Maduro y el secuestro de los poderes actuales. Nosotros lo hemos dicho hace 2 años, lo repitió muy claramente Leopoldo López, estamos ante un Estado delincuente, estamos ante una cúpula de mafiosos que tiene secuestradas las instituciones de Venezuela y que después del 6 de diciembre, que el pueblo habló claro, fuerte y rescató la autonomía y la independencia de la Asamblea Nacional, lo que se ha visto es el final de este modelo político. Así lo refleja la historia. La barbarie de una tiranía es en su etapa final y estamos en la etapa final de ese modelo que por 17 años ha llevado al país a la peor situación en la que se encuentra en la última historia contemporánea de Venezuela y del continente. Los números así lo reflejan y en la calle del país se clama el cambio, lo que se vivió hace unos pocos días atrás cuando de manera introspectiva nos volcamos a recoger unas firmas para activar un mecanismo. Fueron millones de venezolanos los que se abocaron sin miedo, con firmeza, a exigir el cambio. Es claro estamos, y quienes hablan ha sido muy claro al decir que en Venezuela no hay democracia, no hay separación de poderes, no hay instituciones y por lo tanto no hay un presidente con talante democrático. Lo que hay es un tirano que usurpa el poder, es ilegítimo de funciones, ilegítimo de origen, y lo único que hace es vilipendiar al pueblo cada instante. Por eso ni nos asombra ni nos preocupan sus ataques y su actuar. Nuestro norte para la alternativa democrática, para la Asamblea Nacional, es organizar al pueblo, porque este 2016 vamos a tener un nuevo presidente y lo vamos a tener de manera constitucional y pacífica. Y las declaraciones del presidente y las declaraciones de algunos rectores del CNE solo demuestran lo que nosotros hemos dicho durante los últimos 2 años.
que las instituciones del Estado venezolano están secuestradas por una mafia que está inmiscuida en temas de narcotráfico, en temas de violación fragante a los derechos fundamentales, donde el encarcelamiento de personas injustas es la cara y el rostro más claro y firme de este sistema político que está hoy en Venezuela, que es un sistema tirano, que cada instante se acerca más a una dictadura y se aleja de lo que es un sistema democrático. Y ante eso, ante los obstáculos, ante las ofensas, ante las alocuciones, ante las amenazas, Maduro lo que va a tener es gente organizada, gente en la calle. Estamos convencidos que solo con presión en la calle, con presión popular, con presión social, vamos a obtener el cambio del sistema político que tanto clama el pueblo venezolano. Diputada Arellano, las últimas encuestas dicen que cerca del 67, el 70% de la población quiere la salida de Maduro y la quiere ya, y que haya un referendo revocatorio y se quiere manifestar y expresar, y seguramente las cifras en contra de Maduro van a aumentar. Así las cosas, y con la posición tan firme de la oposición y lo que usted nos está planteando, ¿podrá realmente esta situación llevar a una espiral de violencia, un otro Caracazo con muertos, con enfrentamientos, que podría ser la situación desde luego insostenible, pero que podría ser al mismo tiempo una disculpa del presidente Maduro y de la cúpula militar para aferrarse más al poder y que lo rodee una cúpula militar donde él sea uno de más? El espiral de violencia en este país es constante, es diario. Los caracazos son a cada hora en cualquier ciudad de este país. El pueblo muere de hambre, el pueblo muere por no tener un medicamento para cualquier dolencia o enfermedad. El pueblo clama en la calle seguridad y servicios básicos. Hoy la crisis no es que cualquier evento político y la violencia la va a activar. Hoy en Venezuela muere cada 20 minutos un venezolano por la violencia a lo largo y ancho del territorio, y esos son los números de muertos, los números del hambre que se vive en todos los hogares venezolanos, donde de 10 venezolanos solo 4 pueden comer los 3 alimentos al día. Es la razón y la motivación por la cual el cambio del sistema político este 2016 y de parte de la Alternativa Democrática, de parte de la fuerza que encabezan la mayoría en la Asamblea Nacional, estamos muy claros que nuestra ruta es constitucional, es en la calle. La violencia está auspiciada, es promovida, controlada por parte de quienes están hoy en Miraflores y de esta cúpula mafiosa que tiene el país inmiscuido en los peores momentos de su historia contemporánea, y es allí donde nosotros sabemos que entre más tiempo pase Nicolás Maduro en Miraflores, más muertos, más violencia, más hambre, más inseguridad, más precariedad en la calidad de vida de los venezolanos se va utilizando constantemente. Así que el argumento de activar el mecanismo no es el argumento de decir que viene una violencia o una confrontación. Aquí matan a cualquier venezolano por un simple celular, aquí matan a cualquier venezolano por una paqueta de arroz, una paqueta de cualquier alimento. Es la razón de por el Estado de Nicolás Maduro que el pueblo vive en la miseria y en la cola. Es la urgencia, es la pertinencia de activar el mecanismo, que ya en unidad lo hemos dicho, es con el referéndum caminando, recolectando las firmas en el cronograma, pero a su vez es aprobando la enmienda constitucional que blinda el sistema democrático venezolano, donde no queremos más reelección indefinida, queremos alternabilidad de poder. La Venezuela que viene, la Venezuela del encuentro, la Venezuela del progreso, la Venezuela de la frontera abierta, la Venezuela del respeto, una Venezuela donde todos somos parte, donde todos los derechos son para todas las personas. Muchas gracias a la diputada Gaby Arellano, directamente desde Caracas. Está ahí claramente su posición, su denuncia, su análisis, y después de comerciales vamos a estar con el profesor Ronald Rodríguez, que es integrante del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario desde hace más de 6 años, para que analicemos un poco lo que ha dicho la diputada Arellano y también nos dé su punto de vista acerca de para dónde va Venezuela y si se va a lograr el cometido de la oposición para que se realice ese plebiscito y que Maduro y la cúpula militar respeten el resultado de las urnas. Ya regresamos. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional sobre el caso de Venezuela. El politólogo e investigador del Observatorio sobre Venezuela de la Universidad del Rosario, el profesor Ronald Rodríguez, en Entérate de Caracol Internacional. Uno
había aprendido una expresión muy popular, profesor Rodríguez, de que los países no se acaban, y resulta que sí, y Venezuela es un caso. Gracias por la invitación, Darío. Y en efecto, parece ser que la fórmula que creó Chávez para este socialismo bolivariano del siglo XXI, para esta revolución bolivariana, ha sido la fórmula para acabar con los países. En 17 años de este proyecto político-económico, hemos visto cómo Venezuela pasó de ser uno de los países más ricos del continente a ser el país que pasa por las principales dificultades, no solo en materia económica, sino, por ejemplo, en materia de seguridad, sin tener un conflicto armado y a portas de generar una confrontación social precisamente por un gobierno que no sabe cómo mantener las líneas de un Estado y, por el contrario, ha generado un proyecto político que lo único que ha hecho es derrochar el dinero y poner a los ciudadanos en confrontación todo el tiempo. Profesor, habla usted de los últimos 17 años, pero ¿cómo sería la riqueza de Venezuela? Que a pesar de los gobiernos corruptos que hubo antes de Chávez y que fueron los que desembocaron precisamente en este estado de cosas y en el cambio de modelo, pues en este momento se está logrando, porque a pesar de ser el primero o el segundo país del mundo con más reservas petroleras, 330.000 millones de barriles tiene Venezuela, pero los precios se desplomaron, la burocracia aumentó, la situación económica se le salió de las manos completamente. ¿Usted comparte que esto puede llegar a terminar mal? O sea, que no hay manera de que termine bien. Bueno, de hecho ya está mal. Chávez tenía, digámoslo así, como caballito de batalla comparar lo que él estaba haciendo con lo que había pasado durante el periodo democrático, y particularmente se comparaba con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el cual el país también tuvo una riqueza petrolera muy alta, desperdiciada, pero que también se desperdició. Cuando uno compara los dos periodos, el periodo en el cual Carlos Andrés Pérez tenía la riqueza petrolera con el periodo en el cual Chávez llegó a tener incluso el precio del barril del petróleo por encima de los $150 el barril, uno hace la comparación de los dos periodos y dice, sin lugar a duda, la revolución bolivariana fue aún más nefasta. Se preocupó más por mantener una maquinaria electoral aceitada que por crear políticas de largo aliento, al punto que llevó el sistema productivo de Venezuela prácticamente a la inoperancia. Y su, digámoslo así, su centro económico, que es la empresa petrolera PDVSA, ha demostrado retrocesos muy fuertes. La producción de PDVSA se ha desplomado. Este es el momento en que no se tienen cifras reales de PDVSA, precisamente porque el gobierno, otra de sus artilugios ha sido ocultar información, ocultar cuál es el estado real de la empresa, ocultar cuál es el estado real de la economía en Venezuela. Profesor Rodríguez, y desde el punto de vista del proceso que se ha emprendido después de que la oposición lograra el control del Congreso de Diputados, ¿qué va a pasar con todas las amenazas? La de las últimas horas, por ejemplo, del presidente Maduro, indicando que el país se tiene que preparar para la guerra, que no va a permitir que la oposición y que lo que él llama la oligarquía, la derecha, regrese al poder bajo ninguna circunstancia. Creo que esta es una de las grandes diferencias que hay entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Hugo Chávez siempre contó con el apoyo popular, incluso en la votación en la que más diferencia sacó, que fue la del 2006, cuando se presentó a la presidencia contra Rosales, logró una diferencia del 25%. La oposición el pasado 6 de diciembre logró una diferencia del 32%. ¿Cuál era el capital político de Chávez? Precisamente tener ese apoyo electoral, que la gente lo apoyaba independientemente de cuál fuera su línea económica y cuál fuera su línea política, el pueblo estaba con Chávez. Hoy lo que se ha demostrado es que el pueblo ya no está con Nicolás Maduro, sino que está contra Nicolás Maduro. Y el presidente ha tenido salidas muy en falso, como la que tuvo este fin de semana, en el cual pues textualmente amenazó que independientemente por el camino que se llegue o que llegue la oposición a Miraflores, no intervenirá el poder por las buenas. Se tiene que hacer una huelga general. Eso, digamos, es una amenaza, pero recordemos que después del 6 de diciembre también lo dijo. Habló del golpe electoral. Un golpe electoral, bueno, pues es un poco relativo porque es que en la democracia uno de los elementos, e incluso el elemento que permitió a Hugo Chávez legitimarse durante mucho tiempo era precisamente ese apoyo electoral. Hoy hay algunas señales de alarma frente al proceso, por ejemplo, que nombre a Jorge Rodríguez como la persona que va a fiscalizar el proceso de recolección de firmas. Recordemos que Jorge Rodríguez es un personaje siniestro dentro de la lógica electoral del chavismo. Él fue el presidente del CNE entre el 2005 y el 2006. E incluso fue el rector del CNE encargado del pasado referendo del 2004. Él era el encargado técnico de verificar ese referendo, lo que dio lugar después a la creación de la lista Tascón y el programa Maizanta, con lo cual se persiguió laboralmente a muchísimos venezolanos, se les quitó el empleo y hoy
que ya se quitó la máscara incluso en el 2006 y ha pasado directamente a las filas del chavismo y es de hecho digámoslo así, el que organiza todo el sistema electoral de los chavistas, el que coordina todas las campañas, el que hace el manejo de este tema. El presidente Nicolás Maduro quiere que fiscalice las firmas que ha recogido la oposición, que sin lugar a duda demuestra el poder que hoy tiene la oposición. Tenían que recoger 195.000 firmas y ya según Capriles van por más allá de los 2,5 millones, lo cual demuestra que hay un descontento nacional. Habrá medidas de represión e incluso el nombramiento de Jorge Rodríguez es una amenaza. Y es una maniobra precisamente para manipular, retrasar, que los tiempos no den para que el referéndum no sea este año, porque si llega al 2017 sería el vicepresidente que es de su cuerda y que es un hombre muy desprestigiado y con mucho prontuario detrás, sería quien asuma el gobierno hasta el 2018, cuando debe terminar el mandato constitucional del gobierno de Maduro. Sin lugar a duda. Se supone que si el presidente no puede ser sacado en este año, el vicepresidente va a tener que asumir por los 2 años de gobierno que quedan. Y al vicepresidente no se le puede revocar, lo cual haría que el chavismo se mantuviese en el poder. Pero incluso la misma estancia del vicepresidente, Aristóbulo Istúriz es un hombre que viene de diferentes vertientes políticas, incluso fue de Acción Democrática en un momento determinado de su vida política, pero lo que se teme aún más es que cambie el vicepresidente y ponga a una persona más radical, como por ejemplo un Diosdado Cabello. Recordemos que en el caso venezolano, el vicepresidente de la República es de libre nombramiento y remoción del presidente. O sea que, por ejemplo, si se van a referendo revocatorio después del año y Maduro, antes de salir, cambia al vicepresidente como una jugada política, podríamos estar viendo hasta el propio Diosdado en el ejercicio de la presidencia. Bueno, eso sería lo más funesto que pudiera ocurrir. Una persona que además tiene cargos del gobierno de los Estados Unidos y de la justicia norteamericana por narcotráfico, tráfico de armas, etcétera, etcétera. Sin lugar a duda, el escenario es, digámoslo, siniestro para la oposición, pero tiene posibilidades. Y la movilización del pueblo venezolano lo está demostrando. Yo creo que tampoco podemos entrar en una situación donde se pierda toda la esperanza en Venezuela. Es más, a pesar de las amenazas que está haciendo el gobierno y a pesar que los venezolanos tendrían motivos para no ir a firmar, demostraron todo lo contrario. Pero la crisis eléctrica además ha sido otro detonante de que ya la gente no aguanta más. Los empleados públicos trabajaron únicamente 2 días a la semana, por ejemplo. El recorte de otras 3 horas con apagones para toda la población civil y residencial del país. En materia de toma de decisiones, uno se pregunta cuál es la lógica de la toma de decisiones de Venezuela. Si tienen una producción caída, si tienen una producción que se ha despedazado y el Estado venezolano en este momento es dueño de gran parte de los medios de producción, ¿yo cómo puedo decir que ahora son solamente 2 días los días laborales? O sea, no es una decisión lógica. Cuando se miraban las decisiones económicas para reactivar la producción, ¿cuáles eran las que proponían? Que la gente sembrara sus productos alimenticios dentro de su propia casa y que produjera sus propios productos de aseo. Entonces, un presidente de la República haciendo champú y haciendo jabón y sembrando hortalizas en vez de preocuparse por lo que se tiene que preocupar, que es por el servicio a la nación. Las cifras económicas son muy malas. Incluso el aumento salarial. El gobierno venezolano dice que el aumento salarial pone el salario mínimo en Venezuela como uno de los más altos del continente. Y ellos hablan de aproximadamente $1.505 que se ganaría cada venezolano. Pero eso en la economía ficticia que ellos creen manejar, porque en la economía real estamos hablando de $13. O sea, en economía real un venezolano se está ganando hoy por un mes de trabajo $13. Eso en salario colombiano son 38.400 pesos. Es decir, una persona que se dedica a la producción del país, que no le están dando los medios, está ganando muy poco. Son medidas que son absolutamente esquizofrénicas. Si uno, por ejemplo, compara las cifras de inflación, el Fondo Monetario dice que su inflación puede llegar a 720% este año y el próximo año a 2.200%. O sea, es una cifra absolutamente irrisoria y el presidente, en lugar de luchar con la inflación, ha anunciado en estos 3 años, más hiperreflexión, lleva 12 aumentos de salario mínimo. No, 12 eso es una locura. De salario mínimo. Los países sí se acaban, está claro. Ya regresamos con el profesor Ronald Rodríguez aquí en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con uno de nuestros invitados del día de hoy, el profesor Ronald Rodríguez. Bueno, así las cosas, ¿qué papel van a jugar los militares o van a permanecer aparentemente al lado del problema, profesor Rodríguez?
Realmente el papel de los militares ha ido cambiando con el tiempo. En efecto, hay un sector que se siente muy chavista y que está con el gobierno, pero hay otro sector que cada vez toma más línea de distancia, y particularmente porque el mismo gobierno les ha quitado el monopolio de la fuerza. Recordemos que el chavismo le ha entregado armas y le ha entregado capacitación a milicias, a sectores que son, a colectivos, a milicias, como bien lo dice, que atentan contra la labor del militar, y el militar es muy celoso de su labor. Entonces hay gente que siente que haberle dado armas a las milicias, haberles dado entrenamiento es un error garrafal. eso es una preguerra civil en un momento determinado. Incluso están molestos porque en algunos desfiles militares los ponen a marchar al lado de los militares, y el militar dice, bueno, yo tengo una tradición, tengo un trabajo, una formación, y me ponen a un motorizado que es prácticamente un malandro, como dicen los venezolanos, un delincuente, a formar al lado de esa institucionalidad, y eso ha generado bastante resquemor. E incluso uno lo puede ver en los resultados. Venezuela se ha vuelto uno de los países más violentos del mundo, su tasa de homicidios, de muertes violentas es de 90 por cada 100.000 habitantes, pero Caracas ya es oficialmente la ciudad más violenta del mundo. El secuestro express que se ha venido generando, además. Que además es una práctica que cada vez aterroriza más a los venezolanos, porque antes por lo menos las personas cuando eran secuestradas se da una cierta lógica de que se entregaba al secuestrado vivo. Hoy tristemente eso ya no es así. Y los atracos callejeros, la delincuencia rampante en las calles de la ciudad de Caracas. Cuando un Estado permite que el monopolio de la violencia no lo tenga el Estado, sino que se le da entrenamiento y armas a estos sectores, pues muchos delincuentes se ocultaron dentro de los colectivos y se convirtieron en verdaderas bandas delincuenciales que hoy tienen afectado al Estado venezolano. Y tristemente, pues eso también tiene una afección sobre Colombia, porque el discurso del presidente es que eso es paramilitarismo colombiano, y no es cierto. Esos son bandas criminales donde muy seguramente debe haber algún componente colombiano, como lo hay en toda la sociedad venezolana. Incluso en los profesores universitarios, en los mismos círculos de gobierno, en los partidos políticos, hay un colombiano, porque una de las migraciones más importantes que ha tenido Venezuela es de colombianos. Pero él, para tratar de liberarse de eso, mantiene cerrada la frontera, mientras que el contrabando se sostiene y campea. Aumenta cada día. De hecho, pues el que se ha visto afectado en la zona de cierre de frontera ha sido el ciudadano que hacía su tránsito legal. Pero entonces, ¿usted no qué opina, profesor Rodríguez? ¿Usted qué va a terminar? Venezuela tiene una lógica histórica bastante interesante. Venezuela ha tenido momentos de crisis muy fuerte, de cambios de regímenes, incluso dictatoriales, con Juan Vicente Gómez o con Marcos Pérez Jiménez. Ha sido una constante, ¿no? Y la transición suele hacerse en muy poco tiempo, se suele hacer más o menos en 3 años. Incluso si Venezuela, por ejemplo, entrase en un proceso de cambio político, tendríamos un movimiento muy fuerte, pero en 3 años se recompondría el país. Y eso es a lo que le apuesta. Otra cosa es que no se recupere en 3 años, porque tampoco se va a recuperar su economía de un día para otro. El problema de fondo va a ser realmente ese. El económico. Y más sobre todo por los compromisos que ha adquirido el gobierno venezolano con el gobierno chino, y del cual no se tiene una completa transparencia. Ahí hay un tema que, por ejemplo, si la oposición llegara al gobierno, muy seguramente va a tener que transar con los chinos, con los rusos, con los bielorrusos, con los iraníes, una serie de acuerdos. Hipotecó todo el petróleo venezolano. Ese va a ser el problema de la oposición, y la oposición de hecho ya está empezando a pensar en eso, en cuál es el procedimiento a seguir una vez haya cambio de gobierno. Finalmente, pues lo que se ha demostrado es que el proyecto político que creó Chávez y que supuestamente heredó Nicolás Maduro es simplemente inviable. Ay, Dios mío, Venezuela, cuánto nos duele. Es un país con gente maravillosa, maravillosa, y un país que era modelo y que podía ser realmente uno de los países que tuviera resuelto toda la problemática social de América Latina. Lamentablemente, en algunos gobiernos de la llamada democracia venezolana se dilapidaron recursos, abundó la corrupción, se lo robaron al país, y lo que ha venido ocurriendo en estos otros 17 años ya sabemos realmente qué es lo que está pasando. Muy grave, muy grave. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Darío. Es un problema de tiempo, pero los países sí se acaban cuando tienen malos modelos y pésimos gobernantes. Recuerden que ustedes pueden escribirnos y seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.co.co. Y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos, y los espero como siempre la próxima semana.